El 30 de noviembre del 2022, un paquete que contenía unas Barbies fue entregado en una casa campirana de Paradise, Texas. Las muñecas eran parte de lo que Athena Strand, de 7 años, le había pedido a Santa Claus para esa Navidad. Desgraciadamente, el conductor de esa camioneta de entrega se llevaría consigo a la pequeña, arrebatándola de su libertad e inocencia para después abandonarla sin vida en un río de caudal bajo, a menos de 15 kilómetros de distancia de su casa. Lo que este criminal no sabía es que había dejado atrás evidencia irrefutable de sus horribles y crueles acciones. El juicio de este depredador terminó el 7 de abril de este año, 2026, recibiendo la pena máxima. Pero ¿a qué sabe la justicia cuando la vida de una niña inocente ha sido arrebatada de esta horrorosa manera? El mal existe y Athena y su familia serían testigos de ello. Pero antes de entrar en más detalles del caso, déjame te cuento quién era la pequeña Athena Strand. Athena nació el 23 de mayo del 2015 en Oklahoma. Tristemente, sus padres Jacob Strand y Maitline Gandhi terminaron divorciándose no mucho después de que la niña naciera. Athena se quedó en Oklahoma con su mamá y Jacob se mudó a Paradise, Texas. Texas y Oklahoma son estados que colindan y no hay mucha información de la dinámica entre los padres de Athena, pero por contexto entiendo que tenían una relación bastante amigable y también compartían la custodia de su hija. No mucho después de su divorcio, Jacob conoce a Ashley, entablando una relación bastante seria que terminaría siendo el segundo matrimonio de Jacob. Ashley se incorporó a la vida de la pequeña Athena desde que la niña tenía apenas 1 año de edad. Jacob y Ashley concibieron otras 3 nenas de nombre Riley, Irsa y Alice, haciendo de Athena la hermana mayor de las 4. Como dije, Jacob y Maitline compartían la custodia de la niña, pero en el 2022, Maitline cae enferma y así deciden que sería mejor para Athena mudarse temporalmente con su papá, en lo que Maitline mejoraba. Pero lo que se suponía que sería una estadía de corto plazo se terminó alargando y es así cuando Jacob decide inscribir a Athena en la escuela primaria local de Paradise. Paradise es un pequeño pueblo de Texas con un poco menos de 900 habitantes. El lugar se encuentra a unos 20 kilómetros de la zona metropolitana de Dallas y es un lugar donde no pasa mucho. Una simple, pequeña y callada ciudad rural. Las personas que tuvieron la fortuna de conocer a Athena Strand la describen como una niña alegre, creativa y amigable. Athena tenía múltiples hobbies como montar a caballo, ponerle maquillaje a sus hermanas y decía que de grande quería ser una princesa vikinga. Le encantaban los animales y las flores. Amaba pasar tiempo con su familia, jugando en el patio de su casa, mientras los adultos reposaban en el porche. Athena era una buena estudiante y para su corta edad era una niña responsable y obediente. El 30 de noviembre del 2022 era una tarde nublada. Ashley se encontraba entretenida cocinando la cena para esa noche. Para cuando la cena estaba lista, la joven madre de 3 les llamó a las niñas. Athena era la única de las 4 hermanas que no atendió al llamado. Percatándose de su ausencia, Ashley iba a buscarla a su recámara, que era donde la había visto por última vez, pero la niña no se encontraba ahí. Ashley comienza a recorrer los alrededores de la casa, pero desafortunadamente no tuvo suerte. Ya un poco preocupada y con la fría noche encima, la última esperanza de Ashley era que a Athena se le hubiera ocurrido ir a visitar a su tía. La hermana de Ashley y su esposo viven en la propiedad junto a la de los Strand. Y no me imagino el balde de agua fría que sintió esta mujer cuando su hermana le informó que no había visto a Athena para nada ese día. Al haber agotado todas las posibilidades, no le quedó de otra más que llamar al 911 para reportar a la pequeña Athena como desaparecida. La llamada fue hecha a las 6:41 p.m. Durante la llamada, Ashley explicó que la última vez que vio a Athena fue en su cuarto cuando le pidió que preparara su ropa para lavarla. Esto pasó alrededor de las 5:45 p.m. Ashley también compartió una descripción de lo que Athena traía puesto esa noche. La niña tenía puesta una playera de manga larga gris, estampada con flores blancas y un par de botas café. Mientras tanto, ya se le había comunicado a Jacob, que es el papá de Athena, de lo ocurrido. Él se encontraba de camino a una excursión de cacería con su padre, viaje que fue interrumpido inmediatamente en cuanto se enteró de la desaparición de su hija. Jacob se dio la vuelta con
con la misma y llegó a su casa justo después de la llegada de los investigadores. La hermana de Ashley y su esposo también habían empezado a buscar por las zonas aledañas en cuanto se enteraron de que Athena no podía ser encontrada. Y no mucho después se les unieron bastantes miembros de la comunidad que decidieron buscar en sus propiedades, ya que era común que los niños del pueblo se visitaran entre ellos. Tristemente, nadie tuvo suerte. La policía organizó un equipo de búsqueda tan rápido como pudieron. A este esfuerzo se añadieron más de 200 personas del mismo Paradise y de pueblos aledaños, y aunque esa noche de noviembre la temperatura estaba casi bajo cero, la búsqueda por la pequeña continuó hasta altas horas de la madrugada. Sin haberla encontrado, una alerta Amber fue extendida por el estado al siguiente día. Y es que aunque hasta cierto punto es normal que a los niños les guste divagar por los alrededores, y más que nada en un pueblo tan pequeño como Paradise, donde todos se conocen con todos, había pasado demasiado tiempo y la familia, comunidad e investigadores estaban preocupados de que si la niña había escapado, podría encontrarse lastimada o peor aún, alguien podría haberla secuestrado. Y aun cuando el secuestro no es para nada algo común en Paradise, Texas, el carácter responsable de Athena no dejaba muchas opciones abiertas. Y así, estando casi seguros de que Athena no había salido de su propiedad por su propio pie, era momento de que los investigadores empezaran a tomar este caso más en serio. Se encontraban ya en el segundo día de la búsqueda, durante la cual no habían encontrado prácticamente nada fuera de lo común que activara los instintos de los detectives, hasta que alguien mencionó un paquete que había sido entregado por un repartidor de FedEx en la puerta de la casa de la familia Strand. Se pensaba que el paquete había sido entregado alrededor del momento de la desaparición de Athena, y aunque en estos tiempos las entregas de paquetes son algo más que común, incluso en comunidades rurales, los investigadores decidieron darle seguimiento, ya que parecía ser la única pista que podría representar un cabo suelto. Y con una pequeña de 7 años que había desaparecido hacía casi 24 horas, no había tiempo que perder o dato que ignorar. Y ay, Dios mío, no tenían idea de lo que descubrirían. Resulta que al darle seguimiento a este paquete, los investigadores se enteraron de que la entrega había sido realizada por medio de una compañía contratista de camionetas de repartición que está vinculada con FedEx. Esta compañía opera en ciudades que pertenecen al gigante Metroplex de Dallas hasta las áreas rurales de Texas, como Paradise. La compañía, llamada Big Top Spin, se vio obligada a compartir el nombre del chofer que correspondía con esa ruta de entrega para ese 30 de noviembre. Y les informó a los detectives que sus camionetas de entrega afiliadas a FedEx cuentan con cámaras que graban video y audio dentro de las cabinas de manejo. Pero los dueños de la base de datos donde estos videos son guardados pertenecen a otra compañía llamada Velociter. Y por supuesto los investigadores les contactan inmediatamente para pedirles que les entreguen los videos recaudados ese día, acorde con la ruta que pasaba por la casa de Athena. Y ese material lo cambiaría todo. Se trataba de un video de casi 1 hora de duración donde se ve al chofer de esa camioneta de entrega subiendo a una pequeña que coincidía a la perfección con la descripción de Athena, para después captar a la preocupada niña preguntándole al conductor a dónde la llevaba y si la estaba secuestrando. Aunque los videos no han sido liberados al público por la corte, los detalles de los mismos son más que escalofriantes y hablaremos al respecto más adelante. Pero hasta este momento, ese video confirmaba sin ninguna duda que el conductor de aquella camioneta blanca de FedEx con placas NNR 4995 era el responsable de la desaparición de la pequeña Athena Strand. Ahora el único tema de importancia era descubrir dónde estaba Athena y si la niña se encontraba con vida. Preguntas que solo podrían ser respondidas por un hombre, el conductor de dicha camioneta de entrega. El tipo fue identificado como Tanner Lynn Horner. Tanner Horner, que en ese entonces tenía 31 años, cuenta con una historia personal más que inestable, marcado por una niñez turbulenta y condiciones de desarrollo intelectual de las que hablaremos más adelante y que, por cierto, no justifican para nada lo que este monstruo hizo. Tanner tiene un hijo pequeño que concibió con una mujer llamada Cassie. Cassie y Tanner tenían una relación bastante disfuncional
y aunque Cassie testificó que Tanner amaba a su hijo y que era un padre decente, también dijo que bastantes de sus problemas como pareja eran causados por la inestabilidad económica y mental de este individuo. Con evidencia irrefutable de que Tanner había sido el responsable de la desaparición de Athena, los investigadores se disponen a arrestarlo durante su jornada de trabajo el día 2 de diciembre del 2022, apenas 2 días después de que la niña de 7 años fuera vista por última vez. Al principio de su interrogatorio, los policías usaron como pretexto el hecho de que el hombre había sido identificado por su trabajo como el conductor de la ruta que pasaba por la casa de Athena, y además la hora en la que Tanner entregó el paquete que contenía las Barbies para la niña coincidían con el momento aproximado de su desaparición. Básicamente le explicaron que querían saber si él había visto a la niña. Los investigadores querían hacerle sentir a Tanner que no tenían nada conciso en su contra, con la esperanza de que el tipo confesara, y la forma en la que los detectives se aproximaron al detenido pareció rendir frutos, ya que Tanner terminó confesando la verdad. O bueno, parte de la verdad. El hombre dijo que sin querer había atropellado a Athena al echarse de reversa después de dejar el paquete en su casa. Al pensar que la niña estaba lastimada y temiendo por las consecuencias de tal error, el hombre sintió que no tenía otra opción más que llevársela consigo para después quitarle la vida. Y con esas últimas palabras, los oficiales se percatan que la ardua búsqueda por Athena Strand había terminado de la peor manera, y lo que empezó como una misión de rescate se había transformado en un intento por recuperar los restos de esta pequeña. No mucho después de la confesión de Tanner, los investigadores se dan cuenta de que el tipo empezaba a mostrarse renuente a dar más detalles, dando a los policías locaciones donde encontrar el cuerpo de la niña que parecían poco probables. Fue ahí que uno de los detectives, de nombre Job Espinosa, recuerda que al principio de su declaración, Tanner les había dicho que tenía otra personalidad o un alter ego llamado Zero, Bingo. Tan pronto como el oficial Espinosa se empieza a referir a Horner como Zero, su comportamiento cambia de inmediato, dándoles finalmente el lugar exacto donde abandonó el cuerpo sin vida de Athena Strand. Había sido en un río pequeño de caudal menor, situado junto a una zona boscosa de un pueblo aledaño llamado Boyd, donde este monstruo se deshizo del cuerpo de la pequeña de 7 años. El lugar se encuentra apenas a unos 15 kilómetros de la casa de los Strand, donde Athena fue secuestrada. El equipo que rescató los restos declararon que tuvieron que usar cuerdas para recuperar el cuerpo de la niña. Tan pronto como Tanner terminó con su confesión y los detectives recuperan a Athena, Tanner Horner fue acusado oficialmente por secuestro y asesinato de una menor, y su fianza de prejuicio fue asignada por un juez a un monto de $1,500,000, previniendo por supuesto a este degenerado de esperar por su juicio en libertad. El viernes 9 de diciembre se llevó a cabo un funeral privado en Bridgeport, Texas, donde la familia y las personas más cercanas a la pequeña pudieron darle el último adiós. El servicio fue inspirado por los sueños de la niña, por lo cual siguieron el tema de Princesa Vikinga. Un ataúd rosa les fue donado a la familia, y durante el funeral las canciones de Disney favoritas de Athena acompañaron el triste servicio. Por otro lado, los detectives sabían que aunque el juicio de Tanner Horner podría tardar años en llegar, era momento de preparar el caso y asegurarse que no quedaría ni un cabo suelto. Y para su fortuna, el 22 de diciembre, 2 mujeres lo acusaron de asalto sexual. Las mujeres reportaron que el ataque pasó cuando ellas tenían 16 años. Las víctimas reconocieron que ellas reportaron el incidente hasta que identificaron al individuo después de que la noticia de Athena saliera a la luz. Este hecho solo afianzaba el caso en contra de Tanner, y así, el 19 de febrero del 2023, Horner fue oficialmente procesado en el sistema por el secuestro y el asesinato de Athena Strand. Y un par de días después, el 22 de febrero, el fiscal que llevaría el caso en contra de este monstruo dio a conocer que buscaría la pena de muerte, lo cual tiene sentido por la gravedad de las cosas que este horrible hizo, pero también recordemos que en el estado de Texas el asesinato capital es castigado con cadena perpetua sin derecho a libertad condicional o con la inyección letal.
Y confirmando aún más la calaña de humano que es Tanner Horner, la evidencia obtenida por los récords del celular de Tanner muestran que en su historial de búsqueda, el tipo se mantuvo al tanto de los avances del caso y también preguntó a la web varias veces si las cámaras integradas en las camionetas de entrega de FedEx grababan continuamente. El hombre es maldad pura, pero obviamente cero inteligencia. El 6 de marzo del 2023, Horner se declara no culpable por el secuestro y asesinato de Athena. Originalmente, el juicio de Tanner Horner fue asignado para empezar el 17 de marzo del 2025, pero apenas 2 semanas antes, el 4 de marzo, el juicio fue pospuesto para comenzar un año después. Y así, la nueva fecha para su juicio fue asignada para el 7 de abril del 2026. El 14 de enero del 2026, los abogados de defensa de Tanner presentaron una moción para que el juez quitara la opción de pena de muerte del juicio, asegurando que el acusado era autista, lo cual reducía significativamente su responsabilidad moral con el asesinato. Y la verdad es que esta profesión, estos abogados que defienden a estos criminales, yo no sé qué tienen en las venas porque no es sangre. No es sangre, pero bueno, el plan no les funcionó, ya que para el 21 de enero el juez que llevaría el caso les negó su moción. El juicio comenzó puntual el 7 de abril del 2026 en Tarrant County, Texas, y aunque Tanner se había declarado no culpable, me imagino sus abogados lo convencieron de cambiar de idea. Y así, unos momentos después de que el juicio comenzara, Horner cambia su testimonio admitiendo culpabilidad por sus cargos. Con el acusado admitiendo sus fechorías, no había nada más que probar. Lo único que quedaba era decidir cuál sería el castigo por sus horribles y asquerosos crímenes. El juicio duró 4 semanas, durante las cuales 19 días fueron solo para tomar en cuenta todos los testimonios. Y esos testimonios abarcaban de todo, ya que las fechorías de este individuo no tenían límites. Como mencioné hace un momento, 2 mujeres declararon que fueron atacadas sexualmente por este hombre, cuando ellas eran menores de edad. Las 2 víctimas participaron en el juicio dando su testimonio, y no solo ellas fueron víctimas de este degenerado. Resulta que hasta un primo del acusado, que también tuvo la valentía de testificar, dijo que Tanner lo había atacado sexualmente cuando él apenas era un niño. Pero como en todo juicio, no todos los testimonios son en contra del acusado. La defensa de Tanner llamó a su madre para que testificara lo difícil y turbulenta que fue la niñez del individuo. La señora explicó que ella también tuvo una niñez caracterizada por el abuso y a una muy temprana edad empezó a consumir sustancias ilegales. Su uso incluso continuó cuando estaba embarazada con Tanner, bebiendo y fumando hasta el momento del parto. La señora también dijo que ella podía ver que Tanner no se integraba muy bien con sus compañeros de clase, siendo él víctima del bullying durante toda su niñez. Ella dijo que el acoso por parte de sus compañeros era tal que Tanner terminaba golpeándose su propia cabeza en las paredes de su casa. Como consecuencia, esta mujer llevó a Tanner al doctor. El niño fue diagnosticado con Asperger's. En estos tiempos, este desorden es considerado como parte del espectro autista. Al testimonio de la madre de Tanner se le sumaron un par de expertos. Uno de ellos aseguró que se había encontrado una alta concentración de plomo en la sangre del acusado, y esto podría contribuir a la falta de empatía del individuo. Otros profesionales alegaron que a pesar de que los diagnósticos de Tanner podrían haber empujado al malhechor a tomar acción en tan tremendas y horribles ideas, el tipo parecía reconocer el bien del mal sin problema alguno, y también mostraba comportamientos bastante ensimismados y narcisistas, ya que durante las primeras interrogaciones, Tanner se mostraba desconsolado al darse cuenta de que no podría pasar la Navidad con su hijo, incluso usando este hecho como escudo, tratando de invocar cierta compasión de los detectives, sin pensar que Athena y su familia tampoco gozarían de ninguna celebración como consecuencia de sus propias acciones.
Pasando a la evidencia recaudada por los investigadores del caso, había muchísima tela de donde cortar, comenzando por supuesto con el horrible video captado por las cámaras integradas en la cabina de la camioneta de entrega, que hizo que varios miembros del jurado rompieran en llanto al ver con sus propios ojos el nivel de maldad que la pobre Athena tuvo que enfrentar a su corta edad. Como dije al principio, este video no ha sido ni será liberado al público, lo cual me da mucho alivio que el juez haya decidido no exponer este horrible suceso, porque ya sabemos que desgraciadamente este mundo está lleno de degenerados como Tanner. En varios de los reportes de miembros de la prensa que estuvieron presentes durante el juicio, dicen que la niña estaba más que asustada, preguntándole al conductor si la estaba secuestrando. También se capta a este monstruo diciéndole a la pequeña que era muy bonita, para después cubrir la cámara con una playera. Durante el resto del audio se escucha a la niña gritar por su mamá. También se escucha al perpetrador ordenándole a la niña que se quitara la playera. Los reportes aseguran que a sus posibilidades, Athena Strand luchó por su vida. En otro de los videos mostrados se puede ver a Tanner manejando tranquilamente fumándose un cigarro. Los investigadores aseguran que este video fue grabado después de que este maldito abandonó el cuerpo sin vida de la niña en aquel arroyo en Boyd. Tanner pasa a una gasolinera y la cámara de su camioneta lo graba limpiando la parte trasera de la van. Tanner reportó a su trabajo que había vomitado en su camioneta después de comer algo que le hizo mal al estómago. Por lo mismo, el hombre pidió reusar la misma camioneta al otro día, diciendo que el vehículo olía mal después de su accidente. De esta forma, Tanner repitió la misma ruta al día siguiente, pasando exactamente por el lugar donde había secuestrado a Athena el día anterior. Incluso se mostró molesto al tener que cambiar su ruta cuando se encuentra con el grupo de personas que buscaban por la niña. Los investigadores mencionaron que encontraron la ropita de la niña en una mochila en la casa de este degenerado. Los fiscales también querían demostrar que el carácter de Tanner era maldad pura, y que lo ocurrido no había sido solo un arranque de locura, sino que este tipejo no era capaz de preocuparse por nadie más que de sí mismo. Y así les mostraron varias llamadas entre Tanner y su familia hechas desde la prisión, donde el hombre se muestra muy despreocupado de las consecuencias de sus actos y hasta un poco emocionado de la fama que sus crímenes le han traído. Las únicas veces durante esas llamadas donde Tanner mostró un poco de emoción es cuando se lamentó al no poder pasar la Navidad con su hijo, completamente ensimismado. Otra de las partes primordiales del juicio fue la autopsia realizada al cuerpo de la niña, la cual reveló que la causa de muerte fue por una combinación de estrangulamiento y lesiones por fuerza contundente en la cabeza. Aparte, la jefa de examinaciones médicas, que es la doctora Jessica Dwyer, testificó que Athena sufrió laceraciones y golpes prácticamente en cada parte de su cuerpo y recalcó que la pobre pequeña estaba consciente cuando recibió dichos golpes. Y también se encontraron unas marcas en la carita de la niña que coincidían con el patrón encontrado en la suela de las botas de Tanner. Y aunque Wikipedia dice que no hubo evidencia de abuso sexual, múltiples artículos escritos por reporteros que estaban presentes en el juicio aseguran que los técnicos forenses reportaron que se encontró ADN masculino en lugares inapropiados para una niña de 7 años. Y no voy a entrar en detalles de esto porque de verdad no creo que tenga caso. También se encontró semen y sangre en varios de los artículos que Tanner traía puestos ese día. El 4 de mayo del 2026, la fiscalía concluye el caso en el tribunal y ya con toda la evidencia presentada, solo quedaba esperar por la condena que el jurado recomendaría para este individuo. Por fortuna no tuvieron que esperar por mucho tiempo, obviamente sin contar los 4 años que pasaron desde que ocurrió el crimen, ya que para el siguiente día, el 5 de mayo del 2026, Tanner Lynn Horner es finalmente condenado a recibir la inyección letal. El jurado y el juez coincidieron que este hombre merecía la pena de muerte. Y como ya sabemos, en casos como este o como el de Tyler Parker, donde la mujer sigue esperando por su inyección letal, la verdad es que la justicia no sabe a nada.
No hay castigo en este mundo digno de tales actos. Estos monstruos merecen lo peor y espero con todo el corazón que Tanner encuentre al menos una parte del castigo que merece a manos de sus nuevos compañeros de prisión, porque ya sabemos lo que les pasa a este tipo de depredadores. Al final del juicio, varios de los miembros de la familia de la pequeña Athena dieron sus declaraciones a la prensa. Su tío Elijah Strand dijo lo siguiente: no hay palabras que realmente capturen la devastación que Tanner Horner le causó a nuestra familia. Lo que él tomó de este mundo no solo era una niña, él se llevó la luz, un futuro, una parte de cada persona que la amaba. Una vez que el juicio había terminado, la familia y las personas que amaban y conocían a Athena Strand organizaron un memorial en el lugar donde el cuerpo de la niña fue encontrado. La cruz original, que había sido situada en ese lugar hace 4 años, se mantuvo en pie, pero se le añadió un espacio donde la gente que amaba a esta nena podría dejar juguetes y cartas para esta pequeña de espíritu grande y soñador. Y de verdad que no hay palabras para describir la montaña rusa de emociones que provocan casos como este. No hay forma de ponerse en el lugar de esta familia a la que le arrebataron la fortuna y la oportunidad de ver a esta niña crecer y convertirse en mujer. Personalmente me es muy difícil cubrir casos de niños pequeños y trato de evitarlos. Y aunque todos los casos son horribles e injustos, hay algo muy perturbador cuando se trata de almas que apenas van empezando su jornada en esta tierra. Pequeña, inteligente, responsable, soñadora, princesa vikinga, descansa en paz, Athena Strand. Y si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias. Si te gustó la cobertura del caso, no se te olvide suscribirte. Cuéntame qué piensas, cuídate muchísimo y nos vemos para la próxima. Cambio y fuera.